Queridas amigas y queridos amigos, aquí estoy con un gran amigo mío que fue quien me impulsó a hacer este canal y quien empezó a hacerlo conmigo y ahora tiene su propio canal de YouTube. Ambos hemos decidido que qué cosa mejor en un momento tan crítico en esa crisis, aunque sea reiterativo, que estamos viviendo, porque las circunstancias van a seguir cambiando drásticamente esta semana, que un médico y un periodista debatan sobre lo que todos nos preguntamos acerca de esta crisis. Aquí vamos a mantener en ocasiones posturas parecidas y en otras diametralmente divergentes. Pero de eso es de lo que se trata, que dos grandes y buenos amigos, como somos nosotros, confrontemos opiniones para hacer más luz sobre este tema. Quiero ante todo presentaros, porque muchos conocéis al gran comunicador que es el doctor Pertierra, así se llama su canal, pero pocos quizá conocéis que él tiene 8 títulos universitarios, que es, además de licenciado en Medicina y Cirugía y especialista en otorrinolaringología, es doctor cum laude en Medicina y que ha sido profesor honorario en la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, entre otras muchas cosas. Y entre esos títulos, además de como otorrino entiende de lo que estamos hablando, lo entiende sobre todo porque es especialista universitario en salud de la comunidad, salud comunitaria. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Enrique. Muchísimas gracias por tus palabras. También decir que este canal se ha creado porque tú me impulsaste también. Yo creo que ha sido mutuo, de verdad. Como tú bien dices, en un momento de crisis, un momento de preocupación, yo diría más bien de preocupación, un momento de desinformación también. Creo que este debate es interesante porque vamos a aportar varias ideas a veces compatibles y veces que incompatibles, pero ahí están esas verdades que cada uno vamos a entender. Así que cuando quiera comenzamos el debate. Pues, Miguel Ángel, de entrada, yo te diría algo que me confirmó otro buen amigo que compartió con nosotros ese programa, ese debate en Cuarto Milenio, en el que él, de forma muy abierta, y tú con tu silencio, disentíais de lo que yo decía. Yo decía toda una serie de cosas, no voy a repetirlas ahora, pero iré soltando fragmentos en otros vídeos, una serie de cosas, y a la luz de lo que está ocurriendo ahora, parece que no fui tan alarmista como muchos pensabais. No sé si tú crees que fue así o no. Yo, por ejemplo, dije que hacía falta, el coronel Pedro Baños, tras consultar expertos, me pidió disculpas y me dijo, pensábamos que habías exagerado, pero estábamos equivocados. Bueno, la verdad es que, como tú bien decías en el programa, yo callaba porque evidentemente hasta que no se ve la evolución de un virus, hasta que no se ve la evolución de una epidemia o de una infección, no sabemos cuál va a ser ese camino que va a recorrer. Evidentemente este coronavirus tenía unos índices que cuando no es una epidemia, o sea, perdón, cuando no es una pandemia están inferiores a 1. En este caso estaba entre 1,5 y 3, lo cual indicaba que posiblemente iba a convertirse en una pandemia. De hecho, ¿Qué diferencia hay, Miguel Ángel? Yo he hablado en un vídeo en mi canal, pero ¿qué diferencia hay entre pandemia y epidemia? ¿Y si tú crees que podría ser considerado ya una pandemia? Se puede convertir en una pandemia. La pandemia es una diseminación o en un sitio de muchísimas personas o en muchos lugares del mundo, evidentemente también con muchas personas. Ahora mismo... Serán los dos factores, ¿no? Claro, ahora mismo se está aumentando casi en el momento que estamos haciendo, pues nos estamos acercando poco a poco a esos 100.000 casos oficiales, volvemos a decir, porque también sabemos que China durante 2 semanas no ha ocultado información y eso lo sabemos ahora. Desde el principio, Miguel Ángel, desde primeros de diciembre han estado mintiendo. Claro, y además el número de casos fallecidos supera ya con creces los 3.000. Evidentemente, aquí muchas personas dicen una gripe, otras infecciones, otros coronavirus, pues han tenido un índice mayor de mortalidad. Pero, ¿es cierto eso o no? Sí, el SARS y el MERS tuvieron mayor índice de mortalidad, pero el número... Perdona, ¿cuánta gente hubo afectado en España por el SARS y el MERS? En España, en Italia, en Francia. ¿Cuánta gente? El SARS y el MERS no llegó. Lo que aquí fue la gran pandemia o la gran epidemia fue la de la gripe A, que llegó como llegó a otras partes del mundo,
todavía se discute, a mí me llama la atención que todavía personas discuten que no existió la gripe A cuando aquí en casa tuvimos una persona que falleció de gripe A. Por lo cual, me parece impresentable que todavía personas discutan lo de la gripe A, Enrique. En este caso del coronavirus tenemos una cosa y una disonancia, que yo lo sigo repitiendo. Nos siguen diciendo que tiene una baja mortalidad, que sí parece que la tiene. Baja mortalidad me refiero a entre un 2 a un 4%, pero se están tomando medidas excepcionales y sabemos que en medicina se toman medidas excepcionales solamente en casos excepcionales, por lo cual, si tiene menos mortalidad que una gripe, una influenza, si tiene menos mortalidad que otras enfermedades, ¿por qué se están tomando estas medidas excepcionales que están afectando a la sociedad económica, a la sociedad sanitaria y a la sociedad mundial en todos los aspectos? Es uno de los factores que me llama la atención y que va aumentando este número de pacientes. Es verdad que parecía que estaba todo controlado en Wuhan. Hace una semana o hace 10 días nos decían los políticos españoles que España era un nivel cero y así es. Se anulaba, y ahora, ¿te acuerdas que lo estuvimos hablando? El Mobile World Congress. Vamos a hablar de ello luego, si no te importa. Pero lo que sí es que sigue siendo igual de preocupante. Ahora resulta que la pelota ha vuelto a nuestro tejado o viene ya a nuestro tejado. Francia, Reino Unido, Suiza, Italia sobre todo, en Europa y España por supuesto. En Oriente Próximo tenemos prácticamente entero. En Oriente Lejano también. En Estados Unidos parece que, fíjate, llama la atención que un país tan enorme tenga muy poquito en proporción casos. Llama la atención, Miguel Ángel, tanto eso como el gran enemigo de Estados Unidos y de Israel, que es Irán, haya sido sacudido por un virus que no parece lo mismo, que se ha llevado por delante ya de entrada a un alto cargo del gobierno, a uno de los asesores principales del gran ayatolá, del gran mandamás del país, a una vicepresidenta, a un viceministro de Sanidad. Esto no ha ocurrido en ningún otro país. Pero bueno, eso sería hablar ya de guerra bacteriológica. ¿Sí? No respeta sexo ni respeta tampoco cargo político. Es curioso que la edad sí, la edad... Pero en ningún otro país ha ocurrido eso, Miguel Ángel. Pero sí, bueno, eso corre. Pero yo ahí discreparía porque puede ser, hombre, puede ser guerra bacteriológica. Yo ahí nunca puedo... Lo dejo correr, nada más que lo anoto. Pero sí llama la atención, virus atípico, a menores de 18 años prácticamente no le afecta. Te pregunto como médico, ¿eso es normal en un virus, en un coronavirus como son otros que has mencionado como este? Claro, ¿en que a la gente menor no le afecte tanto? Muchos coronavirus, entre ellos el resfriado común. El resfriado común los tenemos los adultos y tenemos los niños. Por eso yo decía siempre... Me permito hacer un comentario porque la mayoría de la gente sigue empeñada en, me he resfriado, pero no estoy enfermo, no tengo ningún virus. Eso es un error de base, ¿no? Claro, es que puede empezar con un resfriado. La persona puede pensar que tiene un resfriado, porque aquí, evidentemente, si no tenemos una prueba que se llama reacción en cadena polimerasa en tiempo real, no podemos saberlo. Un resfriado afecta a niños y afecta a adultos. La gripe, por ejemplo, afecta más a adultos que a niños, pero bueno, también los niños pueden tener. Pero este virus parece que los niños, y por suerte también, tiene un sistema de protección que quizás también habían que derivar porque los niños o le afecta poco o prácticamente no le afecta. Es una de las cosas que no he visto en ningún medio que se haya estudiado por qué en los niños el sistema inmunitario tiene esa discrepancia. Es tu respuesta, Miguel Ángel. Perdón que vaya con esta celeridad, pero como he preparado un cuestionario largo y hay poco tiempo. Es un virus atípico. Un virus atípico, yo no voy a entrar en que sea un virus generado, porque los virus pueden mutar. Sabemos que, por ejemplo, cuando nos ponemos la vacuna de la gripe es la que se calcula en Oriente, en la zona asiática, y cuando llega aquí puede llegar a otro tipo totalmente distinto. Pues este es un virus que ha mutado y que posiblemente seguirá mutando. Pero que al ser de esta forma, el coronavirus, vamos a decir, resfriado común, un virus atípico, porque se está comportando en unos casos como el de influenza, que es otro tipo de virus. Como digo, influenza es gripe. La gripe. Vale. Hablar en castellano y en cristiano.
la gripe. Entonces, al afectarnos de esa forma, hay que decir que evidentemente es un virus que está afectando a la población, pero que, vuelvo a decirte, se están tomando unas medidas que no concuerdan con lo que nos dicen los políticos. Aquí No no hay pasa. más que ver la televisión para ver cómo van vestidos todos en todas partes. Claro, no, pero también hay mucha psicosis. Yo me gustaría también de dejar, o yo he estado en el hospital, tú sabes que yo habitualmente visito hospitales, he estado en el hospital y se ven personas con mascarilla, personas que en la cafetería se quitan las mascarillas y parece que en las cafeterías no se infecta. Hay mucha psicosis, mucha paranoia, hay mucho miedo. Le llaman el virus del pánico. Hay una infodemia también. Hablar del coronavirus es hablar, parece, de la peste negra. Así es Miguel Ángel, pero yo digo, la sabiduría popular dice, más vale prevenir que lamentar. Por supuesto, la prevención y la salud de la comunidad es fundamental, pero los estudios que se están haciendo es que cuando uno está en un lugar exterior, si alguien no se te acerca a más de 2 metros, igual da llevar mascarilla que no. Yo siempre digo que ahora mismo, por ejemplo, en lugares como España, en lugares, las mayores capitales, no hace falta mascarilla. Otra cosa es que si uno va, que es lo que me ha llamado la atención, y yo lo hablaba el otro día en el canal, en grandes concentraciones donde por probabilidades puede haber personas infectadas de coronavirus, incluso... Ahí va. Tiene sentido, por ejemplo, que se han celebrado partidos de fútbol, que 3.000 hinchas del Valencia hayan ido a Milán y hayan vuelto, no se sabe aún con qué punto de contagio, o que se haya celebrado aquí un partido en Madrid, o que se vaya a celebrar la manifestación del 8M, las fallas, la Semana Santa. Te pregunto, Bueno, sé crítico, por favor. Y esto, recordemos que es un debate, no una entrevista. El número de riesgo aumenta con respecto al número de personas. Si hay 100.000 personas, es más probable... Casos, va a haber 100.000 personas. Yo lo hablaba el otro día también en el canal. Y cuando una persona se encuentra en un partido de fútbol, está muy cerca de otras personas. Son grandes aglomeraciones. Hablaba también de los besamanos. Yo no estoy en contra de ninguna religión, y menos de la católica, pero el besamano, que es coger a una figura de una virgen, besarle la mano, que en la persona anterior puede tener el coronavirus y que simplemente con un pañito lo tapa, por lo cual la persona puede estar contagiándose. Había un... Hemos visto, perdona, la imagen por ir la religión católica como el chiismo musulmán. Hemos visto en Qom, la ciudad santa de Irán, de donde ha salido parte de esa epidemia, un fiel lamiendo la barra diciendo desafío a quien sea. Bueno, ya veremos si le protege quien él cree le va a proteger o no. Enrique, eso es un riesgo, como hay lugares, creo que en Gerona, donde una figura que también se abrazaba y se besaba, se ha aislado. Me parece correcto. Pues, en un principio no se sabía si el coronavirus se quedaba en objeto. Hoy en día se sabe que a Dios rogando y con el mazo dando. Eso es arriesgarse. Es como el que juega la ruleta rusa, se juega con el revólver y una bala, que se pega el disparo y puede tener la bala o no. A esos no les protege Dios. Siguiendo con esto, Miguel Ángel, puesto que el cuestionario es largo y habíamos propuesto menos, te pregunto, ¿tú crees que llegarán a decretarse cuarentenas aquí? ¿Cómo se han decretado en Italia, por ejemplo? Mira, el ministro de Sanidad de aquí... Hablo de tu creencia, ¿eh? El ministro de Sanidad, una de las noticias que se está dando es que ya hoy en día sería lo ideal el que no se hiciesen reuniones grandes, ni partidos políticos, ni partidos de fútbol, ni reuniones políticas, que estamos en época de reuniones políticas aquí. Evidentemente, se acercan eventos como la Falla o como la Semana Santa, que es muy importante aquí en España, y se recomienda que no. Otros países ya han tomado medidas que no más de 1.000 o 5.000 personas por el riesgo acumulativo de personas. Si el volumen de enfermos en lugares se va aumentando, y aquí tenemos en España 2 lugares calientes ahora mismo, como estos Rejón y si no recuerdo mal, Álava. Evidentemente, si esos números de personas siguen aumentando, habrá que tomar las medidas de contención. Eso no son medidas... Pregunta que te he hecho. ¿Llegarán a decretarse cuarentenas aquí? Si sigue aumentando el número, si te pido tu opinión. Medida de contención,
tendrá que haber cuarentena. Es obligatorio que haya cuarentena. Mi opinión coincide contigo. Se tendrán que tomar. Solo Eso. las medidas extraordinarias tomadas en China han Claro, logrado frenar esto. Y si no seguimos la lección de los chinos, vamos camino del precipicio. el tema es que se ha visto en la tele personas que dicen que por favor, y son personas encargadas de la sanidad, que por favor aquella persona que esté enferma no vaya a un evento deportivo. Y yo hoy lo hablaba con unas personas. Si tú te gastas 200 euros y la persona cree que tiene un resfriado, vaya al evento deportivo. Eso está en el ser humano, evidentemente. Salvo que devuelvan el importe. Exactamente. Si tiene una gripe, va al evento deportivo. Si tiene el coronavirus, evidentemente va a consultar. Pero ¿quién sabe quién tiene el coronavirus? Me parece peregrino. Desde el punto de vista sanitario me parece peregrino. Hay que tomar una serie de medidas, unas medidas serias y no políticas. Yo lo decía el otro día, las medidas necesarias. No Tampoco, políticamente correctas. claro, Es lo que se busca aquí. Quedar bien y cuidado, y que peligre la economía, Miguel Ángel. claro, lo que no significa poner en estado de sitio un país. Ni crear alarma. Se ha hablado, y quiero decirlo, se ha hablado de que en los colegios se van a anular las clases. Pero claro, Miguel Ángel, estamos hablando por la noche del 3 de marzo y te digo, a partir de mañana empezarán a cerrarse colegios y ya verás, como el lunes que viene, en esos sitios que han mencionado, están colegios cerrados, hay sí, teletrabajo, cierre de centros. sí. Otra cosa más, reincorporación de médicos jubilados, como ya se ha pedido que se haga en Inglaterra. Efectivamente, quizá una medida que no estaría mal. Hay muchas personas pues, que están todavía en grandes capacidades de medicina y pueden trabajar a pesar de su edad o su actitud que hayan tenido en ese momento. Lo que sí te digo en los colegios... Es una guerra, Miguel Ángel, esto es una guerra. Enrique, si no tienen infecciones, los profesores evidentemente sí pueden tenerla, pero los profesores, los abogados, los médicos, los arquitectos, aquí no hay ninguna profesión que se evite. Entonces, ¿por qué el tener los niños en la casa obliga a que muchas personas tengan que quedarse en las casas? O sea, es como una especie de cuarentena obligada debido a que los padres se tienen que quedar. Perdón, en un país tan inteligente como Japón, hemos visto tan inteligente y tan avanzado como Japón, cómo están en una misma mesa trabajando en teletrabajo padre, madre y los niños. Sí, esa es otra cosa. Uno de los elementos que se pueden tomar de las medidas, y de hecho aquí en Málaga se ha tomado en alguna empresa el teletrabajo. Hay muchas empresas que pueden realizar teletrabajo. No sería tampoco ninguna barbaridad. En aquellos lugares que haya riesgo, de riesgo. Estamos hablando que se está hablando ahora de unos 150 aproximadamente, 151. Estamos hablando ahora, no estamos hablando... Lo que hay declarado, Miguel Ángel. Sí, no, estamos hablando de lo que hay reconocido. Hay que, como médico sabes de lo que yo estoy hablando. Hay que decir que muchas personas pueden tener el coronavirus y no saberlo. También hay que decir que se arriesga, Miguel Ángel, qué médicos y qué centros se arriesgan irresponsables a provocar la alarma con lo que llamáis los médicos falsos positivos, que es gente que se supone que sí, pero que al final es que no. Que puede existir, dentro de las pruebas pueden existir los falsos positivos y también los falsos negativos, personas que tengan el coronavirus y que no salgan. Ninguna prueba es 100% efectiva, eso ya lo sabemos y por eso hay veces que se repiten una y otra vez. Uno de los elementos, y sabes que estoy en contacto con alguien del hotel de Adeje en Tenerife, en el sur de Tenerife, Islas Canarias, donde uno de los elementos que me contaba, y me lo ha permitido que lo cuente, es que el médico italiano que tuvo la infección con la familia se aisló, pero todo el conjunto de residentes en el hotel, en el primer día lo reunieron en el mismo salón, por lo cual, si había alguno contagiado, como ha ocurrido, había contagiado a los demás y posiblemente sigan saliendo contagios de los demás. Por lo cual, evidentemente, yo no voy a ser nunca alarmista. Yo siempre digo que hay que mantener la tranquilidad, que ninguno somos inmunes, ni inmunes ni hiperinmunes, aunque sí sabemos que hay superinfectadores. Eso lo hablamos en otro programa. Ninguno somos inmunes. También se ha hablado, y también, por favor, remedios maravillosos que venden por ahí no funcionan.
no funciona. Remedios lo que van a hacer es sacar dinero. Sí es verdad que se están probando distintos medicamentos. Medicamentos para el paludismo, que sirve parece para el virus, medicamentos para antivíricos y medicamentos incluso del SIDA, antivírico Retrovirales, como el SIDA. Están probando y se deben de probar por personas. El otro día hablaba con una persona que está tomando un antibiótico que le han recomendado a alguien para efectivamente, eso mismo le decía. Algo así porque un antibiótico, que yo sepa, el virus no tiene nada que hacer. Efecto, un retroviral sí. Claro, a no ser que tuviese un efecto paradójico. Por ejemplo, la cloroquina, que es el antipalúdico, para un parásito que el paludismo, sí tiene el efecto, igual que la quinina puede tener efecto para el corazón. Lo que llama la atención es que aquí surgen, si es, Enrique, lo que me llama la atención como médico, si una enfermedad que afecta a un pequeño número de población. En España somos 47 millones y está afectando a 150. En el mundo somos unos 7.000 millones o algo más y está afectando a unos 90, 100.000. Un millón, me daría igual. En volumen, no me da igual, pero en volumen, quiero que me entienda. Es una infección que tampoco es una infección brutal como fue la gripe del 1917-18. Eso sí, la gripe española que no tuvo nada que ver con España. O la peste negra. Sí. El nivel de alarma... Hablamos de una época en la que la medicina no había avanzado. No había penicilina, no había antibióticos, no había toda la tecnología médica actual. Ahora, Miguel Ángel, la pregunta, perdona, con respecto a eso, puesto que vamos mal de tiempo, de lo que tú acabas de decir. Lo que yo te pregunto es, ¿no vale más prevenir que lamentar? Yo soy de no preocuparse, sino ocuparse. Y yo te digo, solo los chinos han hecho músculo de verdad. Es una dictadura y veamos cómo llevan a la gente. Si no lo hubieran hecho así, Miguel Ángel, esto sería una expansión mundial. Y te pregunto, ¿no vale la pena realmente cortar esto por lo sano? En una parte tengo que discrepar contigo. Los chinos han hecho ocultación de información. Eso es terrible. 2 semanas que ha estado el virus, ellos intentándolo, pero los demás no sabíamos oficialmente nada. Un médico, un oftalmólogo, Li Wenliang, da la señal de que puede haber una infección neumónica como el SARS y le hacen firmar un papel diciendo que no. Y este médico muere también. Eso vamos a dejar. Hemos hablado de que es una dictadura. Efectivamente. Por lo cual, que después aíslan a las personas y que no lo dejan salir. Realmente lo que están haciendo en Italia, y no hay tanta tragedia, ni hay tanta parafernalia. En Italia se está haciendo lo mismo, y aquí en España, si llegase, o en otro país, se haría prácticamente lo mismo. Lo que pasa, yo lo que vuelvo a decir, hay que tomar las medidas en su momento. Por ejemplo, ahora tocase no hacer reuniones de 80, 90.000, 100.000, 1 millón de personas, habría que, como dicen aquí en Andalucía, amarrarse los machos, coger, aguantarse y decir, este año no tenemos esta celebración, porque evidentemente se puede producir una infección de un tipo. Pero, evidentemente, ahora mismo lo que tenemos que tomar es una serie de medidas de precaución, prevención. Vuelvo a decir, lavarse las manos. ¿Cuántas personas? Mira, hoy he estado almorzando en un lugar y de las personas que llegaban, creo que hemos sido 3 o 4 los que no hemos lavado las manos al entrar y al salir. Y era un restaurante, a lo mejor, de personas. Llevarte al restaurante y en otras partes no tengo aquí el gel desinfectante que hay que tener siempre encima. Lo hay pequeñito, lo hay en grande. Yo lo llevo en la mochila. En caso que no puedas, lavártelas. En los hospitales, Miguel Ángel, tú lo habrás visto como médico, pero yo lo hablaba con mi mujer, con otros amigos que han visitado hospitales, lo hemos hecho recientemente. Yo he ido a ver a mi cuñado y de repente había muchos, les he dicho, había dispensadores cada 10 pasos y sí. Nadie se fija y nadie se frota con eso. Yo veía, nadie lo hacía. Es correcto que se va. También te digo, esos dispensadores hay que utilizarlos tampoco obsesivamente porque evidentemente no se ha usado nunca, pero ahora sí, Miguel Ángel. Claro, pero tampoco excesivamente porque evidentemente llevan alcohol y también te puede producir un efecto secundario. De hecho, antes del coronavirus se decían que estos geles
estaban produciendo resistencia a distintos gérmenes. Ojo, bien utilizado, siempre vuelvo a decir, igual que el uso de las mascarillas, han robado mascarillas, han intentado vender mascarillas, incluso o quiere haber un mercado negro en mascarillas, me parece una barbaridad. Miguel Ángel, ha habido países europeos en los que ya, hoy, no quiero equivocarme en cuál digo, creo que ha sido, no sé si es en Inglaterra o Francia, ya penas graves contra, primero, a todas las mascarillas requisadas y solo el servicio de los profesionales médicos. En Irán, otra dictadura, pena de muerte para quien robe mascarillas y para quien haga circular informaciones falsas, no alternativas. Eso es importante. Yo no voy a decir pena de muerte, pero sí es importante. No, estamos hablando de una dictadura, de un gobierno teocrático. Enrique, te voy a decir, está figurando informaciones falsas y de hecho el otro día en un programa, no voy a decir qué cadena de televisión, decía el presentador, tenemos una persona en este plató con coronavirus y le vamos a abrazar. Claro, eso llevaba trampa, que es que tenía un resfriado común, pero pasaron a publicidad después de decir eso. Con ese mensaje. Pánico, es que eso generó pánico. Yo tuve ocasión de ver diversos chats y generó pánico. ¿Cómo puedes decir que tú tienes un plató de televisión coronavirus? Porque muchas personas dirán, es que es mentira lo que nos están contando del coronavirus. Y otras personas dirán, han sacado algún sistema inmunitario que no conocemos. Por lo cual, ojo, también respeto y también hay que tener ese valor de decir y de autocrítica, de decir, esto lo podemos decir y esto no, no vale todo. No vale. Porque tú me pedías que no durara más de un cuarto de hora, llevamos 27 minutos, pero hay todavía cosas importantes que tocar. Y es, bueno, primero, decir por mi parte que yo en aquel momento dije, no para este virus, hablaba de virus futuros, y no lo decía yo, lo dicen las autoridades en Estados Unidos, pueden llegarse a producir problemas de desabastecimiento ya, ahora, busquen las noticias. Hay varias cadenas, al menos una muy conocida nacional, que hay desabastecimiento. ¿Cuál es la explicación si esto fuera pandemia en un futuro? No el siguiente virus. Por ejemplo, yo ponía el caso, los transportistas o bien pueden tener el virus o tienen que quedarse en casa cuidando a la familia. Bueno, se reía la gente, al igual que se reían, en cuanto recuerdan lo que dije, Miguel Ángel, hace falta guardar, no lo digo yo, lo dicen las autoridades norteamericanas, alimentos para 2 o 3 semanas, víveres, no perecederos y agua. También fue de risa. El coronel Pedro Baños, en cuanto se informó, me dijo, discúlpame, porque tenía razón tras haberme informado bien. Pero una cosa es tener en casa pues, ciertos alimentos y otra cosa es el acopio. Hay personas que parece que va a haber una catástrofe termonuclear. También te digo, víveres significa, en España, por ejemplo, tener pasta, tener legumbres, tener cierto alimento, tener el congelador con cierto alimento, que normalmente siempre lo tenemos. Enrique, que no hace falta hacer... No tanto. O sea, eso para 2 semanas. Claro, pero es que para 2 semanas una familia suele tener la alimentación. No lo creas, Ángel. No lo creas. Quizá no has hecho encuestas como yo. No. Más cosas, Miguel Ángel. ¿Afectará el calor primaveral en el declive de la epidemia, como yo propuse en el programa? Recuerda que yo dije, para abril eso habrá bajado. Y uno de los contertulios me dijo, o sea, dice lo mismo que Trump. Porque Trump dijo, riéndose de Trump, yo le contesté, ¿y quién sabe más que Trump? Es decir, ¿quién tiene mejor información? Es que hay gente tan tonta que piensan que Trump es un payaso. Pero está muy bien informado. Te pregunto. No hay información de Trump, simplemente hay que decir que con el calor los virus se suelen desactivar, se suelen en la estabilización del calor. Si, por ejemplo, una de las teorías que decían del coronavirus en Sudamérica, que allí es verano. Ahora mismo es verano y entonces las altas temperaturas hacen que se limiten. En África es verano, está el coronavirus más controlado, que no es que no exista, sino que no se disemine tan forma importante. Y es verdad que el calor desactiva el virus. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, cuando uno tenga una duda si una comida puede tener o no, o simplemente que se caliente, que se cueza, que lleve, a partir de 30 grados el virus se desactiva. Igual que con soluciones alcohólicas se desactiva, el virus con el calor se desactiva, por lo cual
en verano o primavera. Por ejemplo, uno de los elementos que decían algunos es que en lugares cálidos, incluso de Europa, de la península ibérica, el número de coronavirus es probablemente inferior a los lugares más fríos. A los lugares donde fue una infección ajena, fue un contagio. Mira, pues en Madrid puede haber 19 grados, pero es que por la tarde hace 2 grados. La noche hace 2 grados. En Álava, por ejemplo, puede haber 15 grados, pero es que por la noche puede hacer bajo cero. Son esos límites que a lo mejor a nivel de la costa no tenemos. Es uno de los factores que se están barajando. Miguel Ángel, más preguntas. Hay gente que dice, cuando hace sol, ponerse al sol la espalda. Ayudaría. Y otros que dicen, tomar bebidas calientes y no tomar hielo. Si uno tiene ya la infección o está ahí, porque dicen que la infección empieza a bajar por la garganta o fosas nasales y va poco a poco bajando. Te pregunto como especialista que eres. Los rayos ultravioleta destruyen al virus, pero no a este virus, a cualquier otro virus. El sol tenemos rayos ultravioleta y es de matemática. Evidentemente, el lugar expuesto al sol es mucho más complicado que haya un virus que una zona en umbría. También digo, en las casas, en lugares donde hace frío, ventilar la casa es fundamental para que los gérmenes no se acumulen y es un problema de volumen. No es lo mismo tener en X metros cúbicos unos gérmenes que tenerlos en miles de millones de metros cúbicos, por lo cual el índice de probabilidad de infectividad a nivel nasal, evidentemente puede entrar el virus o por la boca o por los ojos, cualquier mucosa es el lugar de entrada. Como cualquier catarro, la bebida caliente hace destruir a nivel local los virus. Sabemos que cuando tenemos un catarro, nuestras abuelas, nuestras madres nos daban un tazo de caldito. ¿Pero por qué? Aparte que nos sienta bien, es antivírico, va matando esos virus, esos 30-35 grados va matando esos virus que podemos estar. Evidentemente, este virus entra a nivel respiratorio, a nivel respiratorio se disemina, puede también dar algunos problemas gástricos, pero es una medida que se puede utilizar. Hay personas que incluso utilizan algunas cremas nasales con diversa variabilidad de defensa. Hoy en día tampoco está muy claro. Pero sí, bueno, es una de las fórmulas que se puede utilizar a nivel casero, de tomar bebidas calientes en las bebidas frías. Todo el mundo sabemos que cuando hay distermia, o sea, cambio de temperatura de calor a frío, de frío a calor, los virus atacan más fácilmente. ¿Cuándo los recibimos? En primavera y otoño. Dos preguntas, por respetar lo que tú me dijiste, 15 minutos y vamos por 30 y alguno. Para que me respondas por un sí o por un no en estas preguntas concretas. ¿El frío influye también en que esto vaya más? Porque con el frío nos aglomeramos en espacios cerrados, mientras que con el calor salimos a comer y a estar en terrazas, ¿sí o no? Sí, el frío nos aglomeramos y aparte, el frío mantiene más tiempo el coronavirus vivo. Fantástico. Más preguntas de las muchas que tengo aquí. ¿Hasta qué punto puede haber reinfecciones de las personas que han sido dados de alta, como ha ocurrido en China? Es decir, gente se le da de alta y luego siguen infectando. Claro, el tema es que se están encontrando reinfecciones en personas. Teóricamente, cuando uno tiene una infección, se genera, a no ser que el virus mute. Hemos hablado que el virus puede mutar, entonces lo que le reinfecta es el virus mutado. Por lo cual, esas defensas pasa como lo que hablábamos de la gripe. A ti te vacunan. No hay inmunidad como con las cepas de gripe diferente que la gente dice, es que me vacuné y me volví a infectar de una cepa diferente, ¿correcto o no? El coronavirus que mute es muy probable que sea un coronavirus muy atenuado. Tú puedes dar positivo, pero es muy probable que ese coronavirus ya no sea infectivo. Genial. ¿Te parece, Miguel Ángel, que lo dejemos aquí? Enrique. Vale, no, entonces yo solamente quería... Perdón, adelante. ¿No hay algo más que decir para terminar ya? No, sí. Yo quería comentar que creo esta ha sido una discusión a propósito, porque hemos querido confrontar posturas para que la gente tenga más claras las cosas en la medida de lo posible. Y yo creo que han sido mucho más ilustrativas que explicaciones, algunas delirantes que he oído de profesionales de la salud por WhatsApp, que decían, no, la explicación que ha dado que una infectóloga en el hospital. ¿Existe el término infectólogo, por ejemplo, como especialidad médica o científica? En medicina interna, no. En otro país puede existir. Hay especialidades que en algunos países puede existir. En España. No, quiero decir
he oído tales tonterías, incluso en medios de comunicación, por profesionales médicos y allegados, que bueno, mucha gente criticará este debate como científico, pero ahí tenemos a una gran autoridad en este terreno, que es el doctor Pertierra. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, Enrique. Solamente decir una palabra. Seamos consecuentes con lo que está ocurriendo, no entremos en pánico, tengamos la cabeza fría y, ojo, y infórmense. Yo siempre digo que oigan y escuchen, igual como tú dices, Enrique, pero que seamos capaces de discernir. Hay muchas cosas, como tú bien has dicho en algunos casos, que evidentemente están ahí y que hay que verlo y observarlo. Muchísimas gracias, Enrique. Yo he dicho lo mismo, sabes que lo vengo repitiendo yo en un vídeo. Es ante todo miedo, nos tratan de meter el pánico. Ante el miedo, no, precaución. Ante el miedo, defensa. Gracias. Muchas gracias.